Nos acompaña hoy en el estudio Oscar Rivas, él es director del Instituto Mexicano de Orientación Sexual. Oscar, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Ustedes como instituto tienen una postura y la postura es: no conviene, no es sano para los niños que los adopten parejas homosexuales. ¿Qué pruebas tienen para haber determinado y haber llegado a esa postura? Es correcto, se ha hablado mucho sobre la premisa que existen diversos estudios que hacen ver que no hay ninguna diferencia cuando un niño es criado en un ambiente homosexual que cuando es criado en un ambiente heterosexual. El principal punto de discordia es que quizás la pareja homosexual vaya a influenciar la orientación sexual del niño. Bien, los estudios que han intentado probar esto, principalmente uno que se llama Gay and Lesbian Parenting de la APA, la Asociación de Psicología Americana, dice que quizás no se encontraron efectos. El problema es que se mide la orientación sexual del niño cuando el niño todavía es niño. Cuando la orientación sexual del niño es evidente hasta la adolescencia o en los casos de adultez. A ver, tú lo que nos estás diciendo es que estos estudios determinan que los niños creados en entre parejas homosexuales tienden a ser homosexuales. Exactamente. ¿Esto por qué tendría que ser malo? ¿O por qué tendría que ser un efecto negativo? No es un efecto negativo, pero sin embargo sí es algo que está influenciando al niño. Aquí estamos hablando del caso de un niño que es huérfano y que ha estado abandonado, que ya tiene un trauma de rechazo. Y entonces este niño merece la mejor oportunidad para reincorporarse a la sociedad utilizando su derecho a la adopción. Lo que el Estado debe regular cuál es el ambiente ideal para ese niño. Y lo que todas las corrientes de psicología en el mundo reconocen es que un padre y una madre es el mejor ambiente para ello. No es lo que menos le causa, no es lo que menos daño es, sino el mejor ambiente, específicamente para un niño que el DIF reconoce que el 30% de los niños huérfanos en México pueden ser diagnosticados con algún tipo de trastorno psiquiátrico. Si un niño perdió un padre y una madre, ¿por qué le vamos a dar dos papás o dos mamás? Pero un papá y una mamá no es necesariamente sano o conveniente si no le están dando el amor y la educación necesaria. En cambio, sí se lo pueden dar las parejas homosexuales. Sí hay algo de conclusión moral en esta estadística que nos muestra. Bueno, al menos en nuestro caso, nuestra institución es científica y lo que los estudios dicen, lo que la APA dice, lo que la OMS dice, lo que la la Asociación Mexicana de Pediatría dice, es que sí hay una alteración biopsicoemocional en el niño. Y no solamente es en el tema de la orientación sexual. Vemos que estos niños criados en un ambiente homosexual tienen 3 más grandes índices de estrés que los niños criados en un ambiente heterosexual. Tienen un factor de riesgo 3 veces más grande de sufrir algún tipo de abuso sexual que en las familias heterosexuales. No estamos diciendo que en las familias heterosexuales no existen abusos sexuales, ni estamos diciendo que no existen estrés, pero cuando analizas esto estadísticamente, objetivamente, sí ves un índice mucho más grande para un factor de riesgo para los niños. ¿Cómo miden esto, Oscar? ¿Por qué nos podríamos explicar que un niño criado entre parejas homosexuales es vulnerable a un abuso físico? ¿Cómo lo miden? Bueno, esto es por estadísticas, tan solo te digo, el gobierno de los Estados Unidos, un gobierno que es más proclive a los derechos homosexuales, tiene información estadística sobre este tema. Tan solo la violencia en las parejas homosexuales es 3 veces mayor que la violencia en las parejas heterosexuales. De esto se deduce que estos niños que están viviendo en estos tipos de ambientes tienen un mayor riesgo a sufrir algún tipo de abuso. Y es lo que estamos diciendo, es lo que le hemos dicho a la Asamblea del Distrito Federal. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Se mide a través de justamente haciendo psicodiagnósticos a los niños, viendo casos de análisis niño por niño, y en un grosor ves que tu estadística es mucho más grande y más elevada que en los casos de familias heterosexuales. O sea, se compara. Nuestra institución en México está comenzando un estudio desde hace 3 semanas que lo comenzamos. Justamente estamos evaluando estilos de adopción, es decir, evaluar un padre y una madre que adoptan, evaluar un padre soltero que adopta, una madre soltera que adopta, un padre soltero indistintamente su orientación sexual. Pero aquí tenemos que evaluar justamente 2 madres, 2 padres homosexuales que adoptan. Y justamente ver a qué afectación, si hay algún tipo de distinción en los niños. Lo que existen organismos internacionales en estudios ya hechos nos dice que sí hay diferencias. Dime, Oscar, por favor, ¿las cifras que nos has dado, todas son sacadas de la APA? Sí, esta cifra que estoy dando es una cifra sacada del estudio de la APA de Charlotte Patterson, que dice que 56% de los niños criados en un ambiente homosexual tuvieron mayor predisposición hacia la homosexualidad. Son estudios hechos en Estados Unidos. Son estudios hechos en Estados Unidos. Los estudios aquí en México, ustedes los empezaron
Creo hace que no, 3 semanas. Hace 3 semanas. Es lo que no es demasiado poco tiempo para llegar a por estas eso es lo que en la conclusiones. Corte hemos estado diciendo. ¿Por qué vamos a exponer a los niños a un nuevo sistema ¿Pero por qué no hicieron social? estos estudios Porque antes? no existe, justamente porque se tienen que hacer y porque la Corte debe fomentar eso, porque la misma Asamblea del Distrito Federal, cuando este tema se tocó en la Asamblea, nosotros pedimos que se hicieran foros académicos, pedimos que la fracción del PRD abriera un debate académico científico y esto se negó, fue simplemente legislado. Se puso en riesgo lo más importante que este país tiene, que son sus niños y que está Pero ¿no tutelado te en la parece Constitución. cifras o pruebas o elementos demasiado superficiales, al menos para el país, para México, porque son tomados de otros estudios? Claro, y la para idiosincrasia es poder distinta. tomar, pues sí, pero para poder tomar una postura tan tajante de decir no es sano, no es conveniente. Lo no, podemos deducir simple y sencillamente por cuestión estadística, científica de otros países. De alguna manera vemos que la tendencia en los distintos estudios en Australia, en Estados Unidos, en Francia, en Nueva Zelanda, que estos mismos estudios han hecho que los gobiernos de distintos países pongan ciertas limitaciones específicamente a las parejas homosexuales. De hecho, en los países donde está aprobada la adopción homosexual, hay un requisito indispensable de que el hijo sea un hijo biológico de una de las dos partes de la familia. Aquí en México simple y sencillamente se hizo como, si por no escuchar a la ciencia, se hizo de manera generalizada. A ver, Oscar, ¿ustedes han hablado con los ministros? ¿Ustedes se han Nosotros acercado a hemos ellos, hablado, a Sergio la Guillermo, Suprema que es el más Corte se conservador? acercó a nosotros. La mayoría de los ministros están muy interesados, están muy preocupados ¿Con por quiénes este hablaron? tema. Hemos estado hablando con los ministros ¿O con Saldívar, cuántos? Aguirre Anguiano, con los ministros Luis María Morales, Al menos con el la ministro mitad María de los Goitia, 11 al menos la ministros. mitad. Y justamente la preocupación de cómo terminó la discusión el día de hoy en el Pleno es que el ministro, incluso Cosío, dijo, oye, esos estudios están muy interesantes, pásanos, ¿no? Le dijo al ministro Aguirre, y en eso se quedó la discusión, que se iban a analizar todos los Son estudios estudios de que la UNAM. existen. Son estudios de la UNAM principalmente, que nosotros estamos facilitando a la Corte. Oscar, finalmente, ¿aceptarías que no tienen un caso concreto? ¿No tienen un caso concreto ustedes como instituto, como estudios científicos que hacen? No hay un caso concreto Es de que justo lo que decimos, al que- niño adoptado por parejas homosexuales le vaya mal. Es justo lo que estamos diciendo en México. Se requiere primero la investigación científica para después hacer un cambio legislativo, Pero el que error haya entonces sustento. no es de las parejas Lo homosexuales, que el sí error es vemos- de ustedes al no hacer estos Pues estudios. más que de nosotros, de la mucho Asamblea del antes. Distrito Federal, que no ha permitido, no lo ha solicitado, como en otros temas. Por ejemplo, en otros temas complicados en la Suprema Corte se convocó a expertos. En este tema no se ha hecho. Pero sí hay estudios que dicen qué ha pasado con los niños que están siendo creados en ambientes homoparentales en México, que no son adopciones, pero que sí se están siendo creados porque son hijos de ¿Qué es alguna lo más de las grave que partes de pasa la con pareja. esos niños? Lo más grave que pasa es que tienen un problema de identidad de género. Muy bien. Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ya veremos qué pasa el próximo jueves. Gracias.